La pregunta de cómo se transformaría el universo si un observador humano pudiera aproximarse a la velocidad de la luz nos transporta a los límites mismos de la física conocida. ¿Qué forma adoptaría la realidad a su alrededor? ¿Y cómo se comportarían las entidades fundamentales del espacio y del tiempo bajo condiciones tan extremas? La respuesta a estas interrogantes desvela un cosmos radicalmente distinto al que se experimenta en la vida cotidiana. Viajar a la velocidad de la luz, una constante universal fijada en aproximadamente 299,792,458 metros por segundo en el vacío, representa una barrera insuperable para cualquier objeto que posea masa. Únicamente las partículas sin masa, como los fotones que constituyen la luz misma, pueden alcanzar esta velocidad límite. Para que un objeto masivo lo lograra, se requeriría una cantidad infinita de energía, una necesidad que se eleva exponencialmente a medida que la velocidad se acerca a dicho umbral. A pesar de esta imposibilidad práctica para los seres humanos, en los grandes colisionadores de partículas, los científicos han logrado impulsar fragmentos de materia, como protones, a velocidades asombrosas, superando el 99.999999% de la velocidad de la luz. El ejercicio teórico de imaginar un viaje semejante, no obstante, revela alteraciones fundamentales y muy notorias en la percepción misma de la existencia y el funcionamiento del espacio-tiempo. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. Para adentrarse en la complejidad de estos fenómenos de manera comprensible, se puede emplear una ingeniosa simulación conceptual desarrollada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Este programa interactivo, titulado A Slower Speed of Light, una velocidad de la luz más lenta, no acelera al observador, sino que, de manera inversa y brillante, ralentiza progresivamente la velocidad de la luz hasta que ésta se vuelve comparable a la de una simple caminata humana. Al hacerlo, replica de forma efectiva las experiencias visuales y temporales que un viajero tendría al moverse a velocidades relativistas a través de las vastas distancias del cosmos. Inicialmente, al observar el entorno en esta simulación, el personaje percibe el mundo de forma completamente normal. Sin embargo, a medida que se recogen orbes, lo que en realidad simula es la disminución de la velocidad de la luz en el entorno del juego, para ilustrar cómo se vería la realidad si el observador estuviera viajando extremadamente rápido a través de enormes distancias espaciales. A medida que la velocidad de la luz disminuye en el juego, o lo que es equivalente a que el observador acelere, ¿qué cambios se harían evidentes en la percepción? El primer efecto que se manifestaría con claridad es una drástica y surrealista alteración de los colores del entorno. Este fenómeno es una consecuencia directa del llamado efecto Doppler relativista. Nuestra percepción del color en los objetos depende intrínsecamente de las longitudes de onda de la luz que inciden en los ojos de un observador. Las longitudes de onda más largas del espectro visible se interpretan como tonos rojos, mientras que las más cortas se perciben como violetas. Más allá de esta estrecha ventana del espectro visible se extienden el infrarrojo y el ultravioleta, radiaciones que son normalmente invisibles para el ojo humano. Sin embargo, cuando un observador se desplaza a velocidades muy altas, el efecto Doppler provoca un corrimiento significativo de estas longitudes de onda. La luz proveniente de objetos situados en la dirección del movimiento se comprime en su longitud de onda, desplazándose hacia el extremo azul y violeta del espectro visible, un fenómeno conocido como blue shift. Simultáneamente, la luz de los objetos que quedan atrás se estira en su longitud de onda, desplazándose hacia el rojo, redshift. Lo más extraordinario es que parte del espectro infrarrojo, longitudes de onda más largas que el rojo, y del ultravioleta, longitudes de onda más cortas que el violeta, se desplaza hacia la ventana de lo visible. De repente, el universo se llenaría de colores nuevos e incomprensibles, fenómenos antes ocultos, como las firmas térmicas en el infrarrojo de los objetos fríos o las sustancias que emiten fluorescencia bajo luz ultravioleta, se harían vívidamente perceptibles para el viajero. Cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento, más se amplía el rango cromático del universo observable, revelando un espectro de luz mucho más vasto de lo que se percibe en reposo. La luz, en su enigmática dualidad onda-partícula, es también un flujo continuo de partículas llamadas fotones. A medida que un observador se adentra a gran velocidad en este flujo de partículas, un número cada vez mayor de estos pequeños paquetes de energía impactaría en su retina por unidad de tiempo. Esto provocaría que todo lo que se encuentra en la dirección del movimiento pareciera concentrarse y volverse extraordinariamente brillante, como si una linterna gigantesca iluminara el camino. Este fenómeno se conoce como el efecto faro o Schwarzschild effect. Por el contrario,
al mirar hacia atrás, el universo se sumiría en una profunda oscuridad, ya que el viajero se alejaría de los fotones provenientes de esa dirección a tal velocidad que muy pocos lograrían alcanzarle, reduciendo drásticamente la luz percibida desde la retaguardia. Otro cambio profundo y contraintuitivo sería la percepción subjetiva de la propia velocidad del observador. En la simulación del MIT, aunque el personaje camina a un ritmo constante, la sensación experimentada es la de una aceleración imparable y progresiva a medida que la velocidad de la luz simulada disminuye. Esto es un resultado directo de la relatividad especial de Einstein, y en particular, del fenómeno de la dilatación del tiempo. Una de las leyes fundamentales del universo, confirmada por innumerables experimentos y observaciones, es que la velocidad de la luz en el vacío es una constante absoluta para todos los observadores, sin importar su estado de movimiento relativo. Para que esta ley universal se mantenga inalterable, son el espacio y el tiempo mismos los que deben ser entidades flexibles y maleables, capaces de estirarse y contraerse en función del movimiento y la perspectiva del observador. El tiempo, según predijo Einstein y se ha demostrado empíricamente, transcurre más lentamente para un objeto que se mueve a mayor velocidad en relación con un observador estacionario. Este hecho, que desafía toda intuición basada en la experiencia diaria, fue confirmado de manera concluyente en 1971 por el célebre experimento Haffele-Ketin. En esta prueba, relojes atómicos de altísima precisión fueron sincronizados, unos permanecieron en tierra mientras otros volaron alrededor del mundo a bordo de aviones comerciales. Al reunirlos, se constató que los relojes viajeros se habían retrasado con respecto a los estacionarios por una minúscula pero medible fracción de segundo, específicamente unos pocos nanosegundos. Este retraso no se debió a un mal funcionamiento intrínseco de los relojes, sino a que el tiempo mismo fluyó a un ritmo diferente para ellos debido a su velocidad. Es por esta misma razón que los relojes de los satélites del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, que orbitan la Tierra a velocidades de aproximadamente 14,000 km por hora, deben ser corregidos constantemente. Sin estas correcciones, que suman unos pocos milisegundos al día, sus lecturas se desincronizarían rápidamente con los relojes terrestres, lo que provocaría errores de posicionamiento de varios kilómetros. A mayor velocidad, mayor es la dilatación temporal, hasta el punto de que, si un objeto con masa pudiera hipotéticamente alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo para él se detendría por completo. Desde su perspectiva, el universo entero nacería, evolucionaría y moriría en un solo instante, sin que transcurriera tiempo subjetivo alguno. Esto implica, a su vez, que los fotones, al viajar a la velocidad de la luz, no experimentan el paso del tiempo. Volviendo a la simulación del MIT, si se eliminan los efectos lumínicos para aislar la percepción temporal, el fenómeno se vuelve aún más evidente. La velocidad de avance del personaje es constante, pero a medida que la velocidad de la luz disminuye artificialmente en el juego, el movimiento percibido parece acelerarse. Lo que sucede es que el tiempo del observador simulado se ralentiza en comparación con el tiempo del entorno externo al observador. Como consecuencia, es como si las distancias en el espacio se contrajeran en la dirección del movimiento, un efecto conocido como contracción de Lorentz. Este acortamiento percibido de las distancias significa que el observador llega a su destino en un tiempo subjetivo mucho menor. En términos prácticos, si una tripulación de una nave espacial viajara durante lo que para ellos es un año a una velocidad cercana a la de la luz, a su regreso a la Tierra descubrirían que habrían transcurrido muchas décadas, o incluso siglos, dependiendo de la cercanía a la velocidad límite. Si fuera posible viajar exactamente a la velocidad de la luz, un observador podría cruzar cualquier distancia del universo de forma instantánea desde su perspectiva. Para un observador terrestre, sin embargo, el tiempo transcurrido para ese viaje equivaldría a la distancia recorrida en años luz. Por ejemplo, un viaje a un sistema estelar situado a 40 años luz de distancia sería instantáneo para el viajero, pero en la Tierra, se le vería llegar 40 años después de su partida. Un último efecto extraordinario al viajar a velocidades relativistas es la alteración radical del campo de visión, un resultado directo de la aberración de la luz y la transformación de Lorentz. Dado que la luz tiene una velocidad finita, y esta es la misma para todos los observadores, al movernos a velocidades extremas, la luz proveniente de los objetos parece llegar desde un ángulo más cerrado hacia el frente. Esto provoca que el campo de visión se comprima en una especie de túnel, con todo el universo exterior agrupado en una ventana circular delante del viajero. El mundo circundante se convertiría en una visión distorsionada y panorámica, un espectáculo de luz y color concentrado en un único punto de destino.
La percepción de la ubicación de los objetos también se vería gravemente afectada. Lo que se ve en un momento dado es en realidad la posición del objeto en el pasado, un efecto minúsculo e imperceptible en la vida cotidiana, pero que se magnificará dramáticamente a velocidades relativistas. Esto implicaría que el viajero tendría que anticipar sus movimientos para evitar colisiones, de manera análoga a la experiencia frustrante de jugar un videojuego con un retraso o lag significativo. En la simulación, esta dificultad se evidencia al chocar contra paredes o perder orbes, precisamente porque el observador no está realmente donde cree estar en relación con el entorno debido a este retraso en la percepción de la luz. Sin embargo, este mismo efecto permite ver mucho más del entorno de una sola vez, ya que los objetos que normalmente estarían fuera del campo visual lateral se aplastan hacia el frente. La simulación ilustra estos principios de forma clara, pero las implicaciones para la luz, el espacio y el tiempo son aún más complejas de lo que un solo episodio puede abarcar. Afortunadamente, en nuestra vida diaria, la velocidad de la luz es tan inmensa que estos efectos son imperceptibles. El juego fue un brillante experimento mental para visualizar cómo sería el mundo si la luz fuera lenta, pero ni siquiera aborda los escenarios verdaderamente problemáticos. Por ejemplo, cómo se verían afectadas las órbitas planetarias o el funcionamiento de todos nuestros aparatos electrónicos si la velocidad de la luz fuera tan reducida. Por otro lado, la capacidad hipotética de acercarse a la velocidad de la luz sería inmensamente beneficiosa para la exploración espacial, permitiendo viajar grandes distancias en un tiempo subjetivo muy corto. Sin embargo, dado que el tiempo en la Tierra transcurriría normalmente para los observadores estacionarios, un viaje de ida y vuelta a otra parte del universo podría ser factible para el viajero, pero a su regreso encontraría un planeta irreconocible, transformado por el inexorable paso de años, décadas, milenios o incluso más, dependiendo de la distancia recorrida. Durante el viaje mismo, debido a los diversos efectos relativistas fuera de la nave, todo se vería deformado, el campo de visión sería notablemente mayor, un rango ampliado de longitudes de onda de luz se volvería visible, y el punto hacia el que se avanza sería deslumbrantemente brillante. Así es como la velocidad deforma la realidad y el flujo del tiempo. Pero la velocidad no es el único factor con el poder de alterar el tiempo. Otra fuerza fundamental del universo, la gravedad, también ejerce una influencia profunda. El tiempo, por ejemplo, transcurre de forma ligeramente más lenta en la superficie de Mercurio que en la de la Tierra. Un día sideral en Mercurio dura 58 días, 15 horas y 30 minutos terrestres, una duración que puede medirse observando el planeta a través de telescopios y cronometrando su órbita alrededor del Sol. Sin embargo, si un cronómetro se llevara a Mercurio y se iniciara allí, no registraría la misma cifra para un día local que la calculada desde la Tierra. Esto se debe a que el tiempo no es una constante absoluta. Su flujo puede verse afectado no solo por la velocidad, como se ha explicado, sino también por la gravedad. Y Mercurio, al ser el planeta más cercano al Sol, se encuentra en una región del espacio-tiempo mucho más próxima a una de las fuentes de gravedad más masivas de nuestro sistema solar. La pregunta entonces es, ¿cuánto afecta realmente la gravedad al flujo del tiempo? ¿Sería posible, en teoría, extender la vida humana de manera significativa simplemente mudándose a un lugar con un campo gravitacional diferente? Abordar esta cuestión implica explorar el extraño y deformante mundo de la relatividad general y la dilatación gravitacional del tiempo. Para comenzar, es crucial definir qué es el tiempo. El escritor Mark Twain dijo célebremente que el tiempo es lo que evita que todo suceda a la vez. En esencia, el tiempo separa los eventos, los de ayer de los de hoy, y los de hoy de los de mañana. Mientras se contempla este texto, el lector está experimentando el presente, sin realizar las acciones del pasado o las del futuro. Se está viajando constantemente a través del tiempo en dirección al futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo. Esta es la velocidad normal de desplazamiento a través del tiempo, compartida por todos los seres vivos y objetos en el planeta Tierra. Pero, como descubrió Albert Einstein, esta velocidad no es inmutable. Cuanto más rápido se viaja por el espacio, más lento se vuelve el transcurso del tiempo, hasta el punto de que si, de alguna manera, se pudiera viajar a la velocidad de la luz, el tiempo cesaría de moverse por completo para el viajero. Esta dilatación temporal ha sido rigurosamente probada. En el ya mencionado experimento Haffele-Ketin, los científicos tomaron 2 relojes atómicos ultraprecisos. Uno permaneció en una ubicación estacionaria, mientras que el otro fue colocado a bordo de un avión que voló alrededor del mundo, aumentando su velocidad durante un periodo prolongado. Cuando los relojes fueron finalmente comparados de nuevo,
El reloj que había viajado más rápido había registrado un lapso de tiempo menor que el estacionario, confirmando las predicciones de la relatividad especial. La relatividad general, la teoría de Einstein sobre la gravedad, predijo un efecto similar para la gravedad. Afirma que cuanto más cerca se esté de una gran fuente de gravedad, y cuanta más masa tenga esa fuente, más lento pasará el tiempo para el observador. Esta predicción fue demostrada experimentalmente como correcta en 1959 con el experimento de Pound-Repka. En esta prueba, los científicos dispararon rayos gamma desde la parte superior de un edificio alto hasta su base y registraron si algo le sucedía a las ondas de luz al caer. Descubrieron que la frecuencia de las ondas aumentaba cuanto más cerca de la Tierra estaban. Esto se puede visualizar como coches que se agrupan en un tráfico congestionado. Los picos de radiación se acercaron. Esto significa que el tiempo se ralentizó muy ligeramente para la radiación gamma a medida que se acercaba a la Tierra. Este efecto es lo suficientemente significativo como para que los satélites GPS deban programarse para tenerlo en cuenta. Al estar más lejos de la gravedad de la Tierra, el tiempo se mueve más rápido para ellos. Sin esta corrección, sus relojes internos se desincronizarían con nuestros relojes en la Tierra, lo que causaría problemas de precisión en la navegación. Es un hecho que la gravedad de la Tierra es suficiente para hacer que el tiempo se ralentice para nosotros. Naturalmente, surge la pregunta, ¿cuánto más rápido iría el tiempo para un observador si no estuviera en la Tierra o si la Tierra no tuviera gravedad? La respuesta radica en la perspectiva. El transcurso del tiempo siempre parecerá el mismo desde la perspectiva del propio observador. No se sentirá que el tiempo se mueve más lento para uno mismo, aunque sí se podrían notar algunas anomalías en el entorno. Sin embargo, es el observador externo quien percibiría y cuantificaría esa ralentización. Para encontrar una respuesta exacta a esta pregunta, Einstein ideó una ecuación específica dentro de su marco teórico. Esta ecuación, que se utilizará para el resto de los cálculos, puede parecer intimidante a primera vista, pero su comprensión es accesible. En la fórmula, T0 es el resultado que se busca. ¿Cuánto tiempo pasaría en el objeto de interés, como la Tierra? TF es cuánto tiempo pasaría en un lugar completamente no afectado por la gravedad, un punto de referencia hipotético que, aunque no existe en la realidad, dado que el universo está impregnado de campos gravitacionales, sirve como nuestro reloj estacionario ideal. G es la constante gravitacional, un valor numérico fijo que permite que las ecuaciones funcionen correctamente. M es la masa del objeto que crea la gravedad, por ejemplo, la masa de la Tierra o del Sol. R es la distancia desde el centro del objeto masivo. Y C es la velocidad de la luz, un valor conocido de aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Así, para determinar cuánto más lento transcurre el tiempo en la Tierra en comparación con un lugar sin gravedad, solo se necesita conocer la masa de la Tierra, la distancia del observador a su centro, y el intervalo de tiempo que se desea comparar. A modo de ejemplo inicial, si en nuestro hipotético lugar sin gravedad transcurren 60 segundos, ¿cuánto tiempo pasa en la Tierra? Al introducir la información relevante en la fórmula de Einstein, el resultado es que por cada 60 segundos que pasan en el espacio libre de gravedad, las personas en la Tierra experimentan solo 59,99999999958 segundos. En otras palabras, tendrían que pasar aproximadamente 6.000 millones de segundos, unos 190 años, antes de que se notara una diferencia de apenas 4 segundos. Siendo realistas, a lo largo de toda una vida humana promedio, solo se ganarían unos 2 segundos debido a la gravedad de la Tierra en comparación con un lugar completamente libre de gravedad. Este es un efecto sutil, quizás un tanto decepcionante en su magnitud. Sin embargo, los habitantes de la Tierra no solo están bajo la influencia de la gravedad de su propio planeta. También están afectados por la gravedad del Sol, la cual, en términos de la ecuación de Einstein, es mucho más significativa debido a la inmensa masa de nuestra estrella. Al reintroducir los valores de la masa del Sol y la distancia de la Tierra a este en la ecuación, se obtiene una nueva cifra. ¿Cuánto tiempo pasa para nosotros en la Tierra por cada 60 segundos de tiempo real, tiempo en el espacio sin gravedad? La respuesta es 59,99999999901 segundos. Aunque este número representa una diferencia más notable, significa que solo se vería una diferencia de un segundo una vez cada aproximadamente 3 años, o, en otras palabras, unos 24 segundos a lo largo de una vida humana promedio. Mercurio, sin embargo, está considerablemente más cerca del Sol.
Esto sugiere que el tiempo debería alterarse de forma más significativa allí en comparación con la Tierra, dada la proximidad a un objeto tan masivo. La ecuación para calcular la dilatación temporal en Mercurio es esencialmente la misma. El único nuevo dato necesario es la distancia promedio entre el Sol y Mercurio. La respuesta final a la pregunta de cuánto tiempo pasa en Mercurio por cada 60 segundos de tiempo real es 59.999999983 segundos. Tienen que transcurrir 60 millones de segundos, aproximadamente 1,9 años, antes de que se registre una diferencia de un solo segundo. A lo largo de una vida humana, esto equivaldría a una diferencia acumulada de unos 38 segundos, lo que representa solo 14 segundos más de dilatación temporal que en la Tierra. Es fundamental recordar que, desde la perspectiva de un observador en Mercurio, el tiempo transcurriría con total normalidad para él, sería la Tierra la que se movería un poco más rápido desde su punto de vista. Por lo tanto, si se apuntara un telescopio hacia la Tierra desde Mercurio, se observarían 14 segundos más de la historia de la Tierra de lo que se vería si se viviera allí. Dadas las condiciones inhóspitas de Mercurio, esta pequeña ganancia temporal probablemente no compensa los sacrificios. En realidad, la dilatación del tiempo debida a la gravedad no es tan significativa en nuestro propio sistema solar. La masa del Sol, a pesar de su inmensidad, no es suficiente para estirar el tejido del espacio-tiempo de manera drástica para nosotros. Incluso si un observador se situara tan cerca de él como Mercurio, el Sol necesitaría ser millones de veces más masivo antes de que se comenzara a experimentar una dilatación del tiempo en un grado realmente significativo. Sin embargo, sigue siendo una visión fascinante de la forma en que fluye el tiempo en nuestro universo, revelando que el tiempo no es una constante absoluta e inmutable como se podría pensar intuitivamente. Y, por supuesto, esto plantea una última y crucial pregunta. ¿Hay algún objeto en el universo que sea lo suficientemente masivo como para que se experimente una dilatación del tiempo significativa a su alrededor? La respuesta es afirmativa. Aquí es donde los efectos comienzan a ser verdaderamente notables para un observador externo. En el centro de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea, existen objetos conocidos como agujeros negros supermasivos. Estos colosos gravitacionales poseen masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. En otras palabras, si un observador tuviera la capacidad de caer hacia uno de ellos, el tiempo podría ralentizarse tanto para el que se acercaría asintóticamente a cero. Si se acercara lo suficiente a uno de estos gigantes gravitacionales y luego lograra escapar, podría pasar lo que para él sería solo media hora en las proximidades del horizonte de sucesos, para luego salir y descubrir que para las personas en la Tierra habían transcurrido cientos, miles o incluso millones de años. Para los observadores terrestres, equipados con un telescopio lo suficientemente potente, el viajero parecería apenas moverse, sus acciones extremadamente lentas, incluso sus respiraciones podrían tardar días en completarse desde esa perspectiva lejana. De hecho, teóricamente, existe un punto preciso justo al borde de un cuerpo celeste de esta magnitud donde, al acercarse, el tiempo del observador alcanzaría el valor de cero absoluto. ¿Qué pasaría si se traspasara ese punto, el horizonte de sucesos? Las ecuaciones actuales de la física se rompen, por lo tanto, no pueden explicar lo que hay más allá de ese límite. La ciencia aún no tiene la respuesta definitiva, aunque ciertamente existen numerosas teorías fascinantes, pero eso podría explorarse mejor en otro análisis. La relatividad general y especial, con sus conceptos de dilatación del tiempo y contracción del espacio, pueden ser temas complejos y confusos, pero su comprensión nos abre una ventana a la verdadera naturaleza de la realidad. La comprensión del tiempo es un tema recurrente en la exploración del universo que se aborda en Materia Oscura. Se ha discutido cómo los agujeros negros deforman el espacio a su alrededor, lo que a su vez provoca que el tiempo se ralentice. Se han descubierto los efectos de la gravedad influyendo en el tiempo e incluso cómo el telescopio espacial James Webb puede, en esencia, mirar a través del tiempo hacia el pasado distante del universo, aprovechando la velocidad finita y constante de la luz. Todo esto parece coherente, pero surge la pregunta fundamental: ¿qué es realmente el tiempo en su esencia? No es algo que se pueda saborear, tocar o sentir con los sentidos tradicionales. Sin embargo, el tiempo ejerce una influencia imparable sobre todos los aspectos de la existencia, empujándonos inexorablemente hacia adelante, independientemente de nuestra voluntad. ¿Acaso algo que impacta todo lo que hacemos no merece una comprensión más profunda? Aunque esta es un área sobre la que los científicos tienen muchas teorías diversas,
En materia oscura se presenta un modelo que podría ayudar a comprender este concepto misterioso que nos rodea. Al final de esta sección, se ofrecerá una posible explicación de por qué el tiempo se ralentiza a medida que la velocidad de un objeto aumenta y por qué las formas de los objetos se deforman al alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Esta aproximación conceptual se basa en una colaboración que ha integrado conceptos científicos reconocidos en una perspectiva novedosa. Antes de llegar a esa explicación, es necesario establecer una idea fundamental: el tiempo es, en realidad, otra dimensión. Para aclarar esto y evitar la confusión con las dimensiones de la ciencia ficción que a menudo se describen como mundos paralelos sutilmente diferentes, en este contexto, cuando se habla de dimensiones, se hace referencia a las dimensiones del espacio. El espacio tridimensional o espacio 3D, que es mucho más familiar para la experiencia cotidiana, es el alrededor del observador y es extremadamente relevante para el tema en cuestión. Para comprender completamente la noción del tiempo como una dimensión, es útil asegurar la comprensión de las tres dimensiones espaciales convencionales y las relaciones entre ellas antes de introducir la cuarta dimensión. En términos generales, el espacio 3D o tridimensional simplemente se refiere al espacio que se puede medir en tres direcciones diferentes que son mutuamente perpendiculares. La naturaleza perpendicular de estas dimensiones es un aspecto crucial que se abordará con mayor detalle. El espacio tridimensional se describe comúnmente como si tuviera altura, eje Z, anchura, eje X, y profundidad, eje Y. Y todas estas direcciones se cruzan en ángulos de 90 grados entre sí. En pocas palabras, los objetos como los seres humanos, que existen en el espacio 3D, tienen la libertad de moverse hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante y hacia atrás. Los seres humanos se sienten completamente cómodos y familiarizados con este tipo de espacio. Utilizando esta base, se vuelve mucho más fácil imaginar lo que se entiende por un espacio bidimensional, 2D, e incluso un espacio unidimensional, 1D. Para pasar de un tipo de espacio a otro, todo lo que se necesita es eliminar o agregar una dimensión extra de medición o movimiento, la cual debe ser intrínsecamente perpendicular a todas las dimensiones existentes. Así, los objetos que existen en un espacio 2D solo pueden moverse en un plano, que está delimitado por ejemplo, las direcciones X e Y, o las direcciones X y Z, o las direcciones Y Z, pero nunca las tres al mismo tiempo. Los objetos que existen en un espacio 1D, por su parte, solo pueden moverse a lo largo de una única dirección, ya sea X, Y o Z. Imaginemos una persona que viviera en un mundo 1D. Toda su existencia se limitaría a moverse en una dirección o en la dirección opuesta a lo largo de una línea. Toda su realidad existiría a su izquierda o a su derecha y se les aparecería como un punto singular. No podrían moverse ni percibir en ninguna de las otras direcciones, probablemente, ni siquiera podrían comprender que tales direcciones existieran. Si los fotones pasaran zumbando por su universo, solo serían visibles si entraran en la línea singular que constituía toda el área de existencia de una persona 1D. Ahora bien, el proceso de añadir direcciones extra de movimiento es precisamente lo que se necesita para pasar de un espacio 1D a uno 2D, y de uno 2D a uno 3D. Por lo tanto, en teoría, se puede predecir lo que sería necesario hacer si se deseara saltar a una cuarta dimensión, 4D. Sin embargo, es aquí donde surge un problema significativo para la intuición humana. Si bien es relativamente sencillo dibujar una línea que sea perfectamente perpendicular a otra línea en un plano, o dibujar una tercera línea por encima de esas dos que sea perpendicular a ambas, ¿cómo se podría dibujar una cuarta línea que fuera perpendicular a las tres dimensiones espaciales ya existentes? Seguramente, algo así es imposible dentro de la concepción tridimensional. Y, de hecho, dentro del espacio 3D en el que vivimos, algo así es imposible de visualizar directamente. Lo mejor que se puede hacer es dibujar aproximaciones. Por ejemplo, es posible dibujar una aproximación de una forma 3D en un papel bidimensional, utilizando técnicas de perspectiva. Estas líneas en el papel son todas bidimensionales, pero al observarlas, el cerebro humano reconoce que la imagen representa una forma tridimensional. De manera similar, los matemáticos han intentado crear representaciones visuales de objetos 4D utilizando líneas 3D, aunque sus resultados tienden a ser abstractos y un tanto confusos para la mayoría. Aunque estas representaciones son matemáticamente sólidas como base para entender un objeto 4D, personalmente, su observación no profundiza la comprensión intuitiva del espacio 4D. Por ello, este aspecto no será el foco principal de esta explicación.
No obstante, existen sólidas pruebas teóricas y experimentales de que una cuarta dirección existe, y lo más fascinante es que se está moviendo a lo largo de ella en este preciso instante. Esa cuarta dirección o dimensión es el tiempo. Albert Einstein predijo esta profunda conexión cuando unificó el espacio y el tiempo en una única entidad, el espacio-tiempo, dentro de sus revolucionarias teorías de la relatividad. Según su visión, el tiempo y el espacio no son entidades separadas, sino dos partes inseparables de la misma realidad geométrica. Desde esta perspectiva, la idea conecta muy bien con el concepto de un espacio 4D. De la misma manera que no existe una diferencia inherente o fundamental entre las direcciones z, x o y en el espacio, tampoco existiría una diferencia intrínseca entre el tiempo y el espacio si el tiempo fuera simplemente otra dirección, aunque una que no se puede percibir directamente con los sentidos. Y el tiempo es de suma importancia. Sin el tiempo, el espacio 3D que habitamos no podría moverse ni cambiar, permanecería perpetuamente en un estado estático, porque es el tiempo lo que permite el movimiento, la evolución y la existencia misma dentro de él. Pero surge la pregunta, ¿por qué no se puede ver el tiempo? ¿Por qué no se puede mirar en la dirección del tiempo de la misma manera que se mira en las direcciones espaciales? Para explicar esto, es útil examinar las diferencias entre los distintos espacios dimensionales. La clave para comprender esta diferencia se hace más evidente al considerar cómo se verían los objetos bidimensionales si pudieran moverse en un espacio tridimensional. Aquí es donde se comienza a profundizar en el modelo propuesto. Para facilitar la visualización de todo el espacio y el tiempo en un único modelo simplificado, se puede hacer trampa conceptualmente. Comprimamos toda la realidad 3D tal como se la conoce en un lugar plano y bidimensional. En este plano, que se puede denominar plano XY, se representará el espacio. Esto libera la dimensión Z, el eje vertical, para representar el tiempo. En este modelo, todas las personas que en realidad son tridimensionales se convierten en figuras bidimensionales. Una persona 2D podría existir y vivir su vida en el lugar marcado como espacio en la parte inferior de nuestro gráfico. Sin embargo, al mover esta figura 2D hacia arriba en el gráfico a una velocidad constante, también se estaría moviendo a través de la dimensión del tiempo. Para simplificar y por conveniencia, se puede establecer que la parte superior de nuestro diagrama representa el futuro, mientras que la parte inferior representa el pasado. Así, cuanto más arriba se desplaza la persona 2D en este diagrama, más vieja se vuelve. Dado que, en la realidad, los seres humanos no parecen tener un control consciente sobre la capacidad de viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, se puede imaginar por un momento que nuestra persona 2D viaja hacia arriba a una velocidad constante, como si una fuerza o un viento constante la empujara inexorablemente hacia el futuro. Lamentablemente, en la vida real, no se puede ralentizar el tiempo para uno mismo simplemente por fuerza de voluntad, por mucho que se desee. Sin embargo, sería engañoso afirmar que no se puede cambiar en absoluto. Un principio rector fundamental de la relatividad de Einstein es que cuanto más rápido se viaja en el espacio, más lento se viaja en el tiempo. Este modelo puede expresar esta idea a través del concepto de vectores. A medida que la persona 2D intenta moverse hacia su izquierda o hacia su derecha en el plano espacial, su vector de viaje total cambia de orientación. Si se asume que se viaja a una velocidad fija y constante a través del espacio-tiempo, como una vela en un barco que atrapa una brisa constante, solo puede ir tan rápido como el viento lo empuje, entonces la longitud total del vector que representa su movimiento en el espacio-tiempo siempre debe permanecer igual. Para viajar lo más rápido posible a través del tiempo, la persona 2D debe orientar su vector completamente en la dirección del futuro, es decir, completamente hacia arriba en el diagrama Z, tiempo. Sin embargo, si esta persona va a moverse una cantidad significativa en cualquier dirección lateral, es decir, a través del espacio X o Y, solo puede hacerlo apuntando su vector lejos de su dirección de viaje puramente temporal. Al hacerlo, ahora tendrá movimiento en la dirección X, espacio, pero lo habrá logrado a costa de reducir su movimiento en la dirección Z, tiempo. En esencia, se están moviendo a través del espacio, pero al precio de moverse un poco más lento a través del tiempo. Llevando este concepto a su extremo más lejano, si el individuo 2D se volteara completamente de lado, su vector de movimiento ahora apuntaría exclusivamente en la dirección de X, sin componente alguno en la dirección de Z. En este punto, tendrían la máxima velocidad posible en el espacio, pero ninguna velocidad en el tiempo. Esto implica que el vector constante del que se habla es, de hecho, la velocidad de la causalidad,
o más específicamente, la velocidad de la luz. Si esta es la velocidad de la que se está hablando, entonces moverse a bajas velocidades a través del espacio no tendría ninguna diferencia notable en la velocidad a través del tiempo, los efectos serían imperceptibles. Habría que ir a velocidades muy altas antes de empezar a notar algo significativo, ya que en la mayoría de las situaciones, el vector de movimiento del observador sigue apuntando mayormente hacia arriba, hacia el futuro. Un resultado interesante de este modelo es que, desde la perspectiva del hombre 2D que se mueve, nada ha cambiado realmente consigo mismo. Él mantiene su propia visión de lo que es la realidad. Para él, el vector que sale de su pecho sigue representando el paso normal del tiempo, y las dimensiones del plano sobre el que yace son su espacio. Para él, es el resto del universo el que se ha vuelto un poco extraño o distorsionado, mientras que él mismo permanece perfectamente normal. Sin embargo, una vez que se reorienta a su posición inicial, queda claro que el resto del universo ha avanzado en el tiempo sin él. Esto se hace aún más evidente si se añade una segunda persona 2D al modelo. Inicialmente, ninguno de los individuos se mueve en el espacio, todo su vector apunta puramente en la dirección del tiempo. Nada demasiado extraño parece suceder. Sin embargo, si el hombre 2D de la derecha gira y se dirige a una velocidad cercana a la de la luz por un momento, y luego se reorienta a su posición inicial, mientras que el segundo hombre 2D de la izquierda simplemente permanece en su lugar sin moverse espacialmente, queda claro que ambos individuos 2D no se han movido a la misma velocidad. A través del tiempo. Asumiendo que los dos hombres de palo aún pueden verse de alguna manera, quizás proyectando una imagen de sí mismos en el plano espacial del otro, inmediatamente notarían que hay una diferencia de edad entre ellos. Aquel que viajó a la velocidad cercana a la de la luz no avanzó tan rápidamente a través del tiempo como el otro que permaneció estacionario, por lo tanto, es más joven en términos relativos. Pero, ¿por qué este modelo resulta tan convincente y revelador? La clave reside en el aspecto que tendrían esas proyecciones durante los cambios de dirección. Desde el punto de vista del primer hombre de palo, el observador estacionario, inicialmente la proyección de su amigo que se mueve parece bastante normal. Sin embargo, a medida que el amigo comienza a viajar muy rápidamente en el espacio y su vector de movimiento se orienta en una dirección alejada del tiempo, es decir, se inclina más hacia el eje espacial, su forma 2D revela su inherente planitud. Y desde una perspectiva frontal, su apariencia pasa de ser una figura normal a una figura extremadamente aplastada o delgada en la dirección del movimiento. Este aplastamiento se hace más pronunciado cuanto más rápido viaja el observador. El hombre de palo que permanece estacionario podría asombrarse del extraño cambio que le está ocurriendo a su amigo, sin comprender nunca que lo que ve representa una reorientación de una figura 2D en un espacio 3D. Lo verdaderamente cautivador de esta analogía es que lo mismo sucede en la vida real. Según las teorías de la relatividad de Einstein, los objetos que viajan a grandes velocidades en el espacio 3D parecerían, desde la perspectiva de un observador externo estacionario, aplanarse en la dirección de su viaje. Este efecto de aplastamiento, conocido como contracción de Lorentz-Fitzgerald, ocurre exactamente en línea con lo que predice este modelo de las dimensiones y tiene que ver directamente con la dilatación del tiempo. Sin embargo, y esto es crucial, desde la perspectiva de la persona que viaja, ellos no se aplanan en absoluto. En cambio, es el resto del universo el que parece deformarse o contraerse. La persona que viaja a velocidades relativistas vería todo el universo estirarse en los bordes de su visión, mientras que su destino parecería más cercano, lo cual es, nuevamente, lo que este modelo predeciría para un observador en movimiento. La única diferencia es que en este modelo, solo estamos explorando cómo un objeto 2D se estira o aplasta en una dirección, mientras que en la vida real, al tratarse de un movimiento 3D, el estiramiento o aplastamiento ocurre en dos direcciones. Pero eso es precisamente lo que cabría esperar a medida que uno se aleja de nuestras tres dimensiones espaciales convencionales y comienza a orientarse lejos del eje del tiempo. Si este modelo conceptual es correcto, ¿cuáles son sus implicaciones y por qué importa? Si el tiempo es verdaderamente una dirección, esto profundiza radicalmente nuestra comprensión del universo. También plantea nuevas y fascinantes preguntas. ¿Cuál es la fuerza o el mecanismo que nos empuja siempre hacia adelante en el tiempo? ¿Por qué parece que nunca podemos movernos en contra de ella? Aunque en este modelo conceptual no hay una razón intrínseca para que un vector no pueda apuntar hacia abajo, hacia el pasado, en la vida real eso no parece ocurrir nunca. Este modelo también responde a la pregunta de si el tiempo es una dirección. ¿Cuál es nuestra forma en el tiempo? ¿Parte de nosotros sobresale en el pasado o en el futuro?
Según este modelo, no sobresalimos en esas direcciones. Somos como tortitas planas en la cuarta dimensión. Somos como monedas que parecen redondas cuando se nos mira de frente, en nuestro presente temporal, pero que revelan nuestra delgadez, nuestra falta de extensión, cuando se nos mira de lado, desde otra perspectiva temporal. Este es un pensamiento extraño, pero puede que sea la realidad. Esto podría explicar por qué no podemos ver a través del tiempo. Simplemente no nos extendemos lo suficiente en esa dirección para que sea visible para nuestros sentidos. La forma de la propia existencia del observador podría ser bastante diferente de lo que se pensó al principio. Por supuesto, este modelo es solo una teoría conceptual, aunque se ha intentado basarlo en observaciones científicas y en la teoría convencional. La luz, a pesar de ser una forma de energía sin pensamiento consciente, parece intrínsecamente diseñada para desafiar las convenciones y las expectativas. Durante años, los científicos debatieron apasionadamente si la luz era fundamentalmente una partícula o una onda, porque constantemente exhibe elementos de ambas naturalezas, como si fuera incapaz de decidirse. Se comporta de una manera cuando es observada, y de otra cuando no lo es. Sin embargo, al menos su velocidad se consideraba constante. La luz viaja a la velocidad de la luz, una velocidad inmutable para cualquier observador, sin importar su propio movimiento. Pero, resulta que incluso la noción de la constancia absoluta de la velocidad de la luz puede no ser tan simple. La luz podría, bajo ciertas circunstancias, ir más lenta o incluso más rápida de lo que la física teóricamente predice. Y no se hace referencia simplemente a la bien comprendida ralentización de la luz en medios más densos como el vidrio o el agua. Más allá de eso, en algunas circunstancias muy específicas, la luz parece viajar por un camino a través del espacio y el tiempo que la lleva a velocidades que desafían su constante nominal, solo para terminar en el mismo destino espacio-temporal. La velocidad de la luz en el vacío es de 299,792,458 metros por segundo. Según las teorías de la relatividad de Einstein, esta es la única velocidad a la que la luz puede viajar, y curiosamente, parece mantenerse en ese número independientemente del marco de referencia del observador. Dos personas podrían estar viajando por el espacio, una al 1% de la velocidad de la luz y la otra al 50% de la velocidad de la luz, pero si ambas observan el mismo haz de fotones propagándose, lo verán viajando a la misma velocidad. El tiempo y la distancia, al parecer, preferirían deformarse y ajustarse antes que permitir que un observador perciba la luz viajando a una velocidad diferente a su constante universal. Por supuesto, cuando los científicos afirman esto, se refieren estrictamente a la luz viajando en el vacío. Se sabe desde hace mucho tiempo que, tan pronto como la luz interactúa con la materia, se atasca y viaja más lento. Por ejemplo, la luz que viaja en el aire solo lo hace a aproximadamente 299,750,000 m/s, lo que es unos 87,458 metros por segundo más lenta que la luz en el vacío. La luz en el agua viaja a unos 225 millones de m/s, y la luz que atraviesa el vidrio alcanza un máximo de unos 200 millones de m/s. Las razones de esta ralentización son intrigantes pero bastante bien comprendidas por la física clásica y, ciertamente, no rompen las leyes fundamentales. Cuando la luz viaja a través de la materia, sus campos electromagnéticos ondulantes hacen que los electrones dentro de la materia comiencen a oscilar y moverse, como barcos meciéndose sobre el agua. A medida que estos electrones se mueven, generan a su vez un campo eléctrico que, a su vez, crea un campo magnético, lo que da lugar a una segunda onda de luz. Esta segunda onda se superpone crucialmente a la onda de luz original, aunque con un ritmo de oscilación ligeramente diferente al de la luz inicial. La velocidad exacta de la onda resultante varía según el material. Cuando dos ondas se encuentran, interfieren entre sí. El resultado es un promedio de sus interacciones, a veces interfiriendo constructivamente para reforzarse mutuamente, y a veces interfiriendo destructivamente para cancelarse. Así, cuando se suma el total de todos los altibajos de cada onda, se obtiene una nueva onda combinada que viaja a una velocidad diferente a las dos originales, y siempre más lenta que la velocidad de la luz en el vacío. Finalmente, esta onda propagada alcanza el borde del material, y sin que esos electrones interfieran más, solo queda la luz original de nuevo, que entonces es libre de viajar por su camino original y a su velocidad original, como si nada hubiera pasado. Los científicos se han deleitado con la manipulación de este concepto a lo largo de los años. La investigadora Lene Oh, de la Universidad de Harvard, en 1999,
logró la asombrosa hazaña de ralentizar la luz a una velocidad de tan solo 61 km por hora, aproximadamente la velocidad de una bicicleta, al enviarla a través de una nube de átomos de sodio que había sido enfriada a 1000 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. 2 años después, en 2001, y su equipo lograron incluso detener por completo la velocidad de la luz en la nube antes de recalentar el medio y liberar la luz nuevamente. Este resultado, aunque sorprendente, no violaba las leyes de la física. Sin embargo, también han ocurrido cosas extrañas en la dirección opuesta, que parecen desafiar la causalidad. En el año 2000, investigadores del NEC Research Institute en Princeton, Nueva Jersey, enviaron un pulso de luz a través de una nube de átomos de cesio. Alarmantemente, cuando intentaron medir con qué rapidez el pulso salía de la nube, parecía que salía antes de haber entrado. Si bien esto podría parecer una alteración fundamental de la causalidad, una aparente violación de la ley de causa y efecto, afortunadamente, existió una explicación sencilla que salvó la física de demasiadas paradojas. Aunque el pulso de luz, en su conjunto, parecía viajar más rápido que la luz en el vacío, la luz en sí misma no lo hizo. Esto fue más una ilusión óptica que una refutación de la relatividad de Einstein. Para entender esto, examinemos de cerca un fotón de luz. Cada fotón puede conceptualizarse como un pequeño paquete de ondas que se mueven hacia arriba y hacia abajo en el espacio. La velocidad a la que se propagan las ondas individuales dentro de este paquete se conoce como su velocidad de fase, mientras que la velocidad a la que viaja el paquete en su conjunto, y por lo tanto la información que transporta, se conoce como la velocidad de grupo. También se puede hablar de una velocidad de frente de onda, que es la rapidez con la que puede viajar el primer fotón en una onda de fotones. Esto puede ser un poco denso en su terminología, por lo que se puede explicar con un ejemplo más tangible. Piénsese en una multitud de personas haciendo una ola mexicana en un estadio. La velocidad con la que la ola visual viaja a través de la multitud es la velocidad de fase. Se puede ver la ola propagándose rápidamente a través de la multitud, pero la multitud en sí misma, los individuos, no se mueve de un lugar a otro. Así, la velocidad real del transporte de información de esa ola sería cero. Ahora, imaginemos que esta misma multitud quisiera marchar mientras sigue haciendo la ola mexicana. Podrían hacerlo, y la ola visual podría propagarse muy rápidamente en la dirección de su marcha. Sin embargo, la ola desaparecería cada vez que llegara al frente de la multitud. El intercambio real de información, la llegada de las personas, no podría ir más rápido que la velocidad de la marcha de la propia multitud, independientemente de la rapidez con la que los picos de la ola parecieran viajar. Einstein, en su teoría de la relatividad, nunca afirmó que la velocidad de fase no pudiera exceder la velocidad de la luz en el vacío, solo afirmó que la información no podía viajar más rápido que la luz. Si se intenta entregar un mensaje a alguien enviando una multitud de hacedores de olas mexicanas en su dirección, no importa lo rápido que estén ondeando sus manos. Hasta que la primera persona de la multitud llegue físicamente, no se puede entregar ninguna información. Aún así, esta sutil pero crucial diferencia entre las ondas individuales dentro de la luz y la velocidad de la luz en sí misma se volverá aún más interesante en el siguiente experimento. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse verdaderamente extrañas. Si la explicación anterior parecía ya peculiar, esta parte desafía fundamentalmente la física conocida. Nos remitiremos a un experimento ya clásico, el experimento de la doble rendija. Este experimento es una exploración fascinante de cómo la luz a veces se comporta como una onda, creando patrones de interferencia en los detectores que solo pueden ocurrir si una onda interfiere consigo misma al pasar por dos aberturas simultáneamente. Pero a veces se comporta como una partícula, golpeando un único punto en un detector. Lo más desconcertante de todo es que parecía cambiar su comportamiento dependiendo de si su trayectoria a través del espacio era observada o no. Si la luz podía atravesar múltiples caminos y nadie observaba por cuál lo hacía, se comportaba como una onda. Pero si se observaba su camino, atravesaba solo uno como una partícula. Este resultado era lo suficientemente desconcertante por sí solo. Sin embargo, en 2023, investigadores del Imperial College de Londres descubrieron una forma de separar las rendijas de este experimento, no en el espacio, sino en el tiempo. La forma en que lo lograron fue simple pero ingeniosa. Tomaron un material transparente llamado óxido de indio y estaño, el mismo material utilizado en la mayoría de las pantallas táctiles de teléfonos móviles, que, bajo condiciones específicas, puede hacerse reflectante de manera ultrarrápida.
Dispararon un láser contra este material y luego cambiaron rápidamente su estado de transparente a reflectante y de nuevo a transparente en un lapso de tiempo extremadamente corto. Esto creó solo una pequeña ventana de unos pocos femtosegundos, cuatrillonésimas de segundo, durante la cual el láser se reflejó. A esto lo denominaron una rendija temporal. Registraron cómo se veía el láser después de haber sido reflejado y descubrieron que su frecuencia se había extendido un poco en el proceso, pero aparte de eso, no había ocurrido nada demasiado extraño. Lo verdaderamente enigmático sucedió cuando enviaron dos pulsos láser a través de estas rendijas temporales en rápida sucesión. La posición del emisor del láser, el espejo que reflejaba la luz y el receptor permanecieron físicamente iguales en el espacio. Lo único diferente fue el momento exacto en que los láseres pasaron a través de las rendijas temporales. Curiosamente, cuando los dos pulsos pasaron, se produjo un patrón de interferencia. Sin embargo, este no era un patrón de interferencia espacial como el del experimento regular de la doble rendija en el espacio 3D. Este era un patrón de interferencia que había afectado la frecuencia del láser. Ciertas frecuencias de luz dentro del láser se desvanecieron, disminuyeron su intensidad, y otras se intensificaron, siguiendo un patrón que era exactamente análogo a la forma en que la intensidad de la luz se desvanecía en la versión espacial del experimento de la doble rendija. Para visualizar por qué esto podría estar sucediendo, es útil dibujar este experimento en relación con el tiempo. Para ello, se puede crear un gráfico cuatridimensional, 4D, donde el espacio se representará en el eje X y el tiempo en el eje Y. La visualización se simplifica de la siguiente manera. Un fotón sale del emisor a la izquierda, golpea la primera rendija temporal, se refleja y llega al receptor. Esto se dibuja como una línea continua para simplificar, aunque la idea funciona igualmente bien. Más tarde, un segundo fotón es liberado del emisor. Se refleja en la segunda rendija temporal y llega al receptor un poco más tarde, lo que se representa como un evento que ocurre más arriba, más hacia el futuro en nuestro gráfico temporal. Si la luz se comportara de forma puramente lineal y predecible, viajando a la velocidad que se suponía que debía ir, esto sería el final de la historia. En cambio, la luz está interfiriendo consigo misma. Esto significa que, de alguna manera, debe estar viajando por un camino que la lleva a través de la otra rendija temporal, la que no pasó directamente, así como por la suya propia. Esta es la única forma en que la luz podría llegar con el patrón de frecuencia que se observa. Y al igual que en el experimento de la doble rendija espacial, es probable que este sondeo de caminos también esté sucediendo en el otro lado de las rendijas temporales. En cuanto a por qué es la frecuencia y no la intensidad lo que se altera aquí, es fundamental considerar las implicaciones de lo que podría verse si la luz realmente llegara en un ángulo diferente a través del espacio-tiempo. Los fotones vienen en pequeños paquetes de ondas. Si se altera el ángulo en el que llegan esas ondas a través del tiempo, los picos de la onda pueden llegar con mucha más o menos frecuencia. La frecuencia de una onda a lo largo del tiempo está directamente relacionada con el color que se percibe de la luz. Una luz de menor frecuencia es más roja, mientras que aumentar la frecuencia desplaza el color de la luz hacia el azul. Así, esta variación de color, en lugar de la intensidad, tiene sentido físico dentro de este marco. Lo que resulta menos intuitivo y más sorprendente es lo que está ocurriendo con los caminos que esta luz parece tomar a través del tiempo. Las líneas rectas que representan el camino directo de la luz en el gráfico simbolizan los 299,792,458 m/diagonal s a los que se sabe que viaja la luz. Pero, ¿qué se puede decir de los fotones que, para generar la interferencia, deben viajar por estos caminos virtuales? Para algunas partes de su viaje, parece que están viajando más lento que la velocidad de la luz, tardando más tiempo en llegar a un destino que está a la misma distancia espacial. Y, sin embargo, en otras partes de su viaje, parecen viajar más rápido de lo que la causalidad debería permitir. Desde su perspectiva, en esos instantes, estarían viajando hacia atrás en el tiempo. Como recordatorio, los dos emisores de la izquierda en el diagrama son, en realidad, el mismo emisor en diferentes momentos temporales. Lo mismo ocurre con los receptores de la derecha. Este es un resultado absolutamente alucinante y desafiante. Y, sin embargo, según los resultados de este experimento realizado por el equipo de investigación del Imperial College de Londres, esto es lo que está ocurriendo. Las implicaciones de esto son sorprendentes y profundas. La luz, según el principio de Fermat, siempre viaja por el camino de menor tiempo, es decir,
la ruta que le permite llegar a su destino en el menor tiempo posible, lo más cercano a su velocidad constante de 299,792,458 m/s. Y, sin embargo, parece que en sus esfuerzos por localizar exactamente cuál es ese camino óptimo, la luz está tanteando el terreno, lanzando tentáculos o caminos de prueba que verifican si otras rutas, y aparentemente otros caminos a través del tiempo mismo, podrían presentar una solución más viable para llegar a su destino. Estos tentáculos o caminos virtuales están interfiriendo con los fotones que viajan junto a ellos, pero también con los fotones que viajan un poco por delante o por detrás en el tiempo. Para ser absolutamente claros, los científicos nunca detectan fotones individuales tomando ninguna de estas otras trayectorias anómalas. No se observan fotones que provengan del futuro ni fotones que viajen visiblemente más lento que la velocidad de la luz, a menos que existan medios superenfriados que expliquen esa ralentización. Y, sin embargo, para que se produzcan los patrones de interferencia observados, al menos hasta cierto punto, la luz debe estar probando y explorando rutas alternativas a través del espacio-tiempo. Quizás sea como un rayo de energía, que antes de golpear, sondea muchas direcciones diferentes para encontrar el camino óptimo hacia su destino antes de finalmente colapsar por ese camino en un gran estruendo, mientras todos los demás tentáculos virtuales se desvanecen y colapsan. O quizás esté en juego algún otro fenómeno que aún no se comprende. ¿Quién puede decirlo? Por ahora, todo lo que se sabe es que la luz ha vuelto a demostrar que no se rige por las reglas que los seres humanos pueden descifrar con facilidad, o al menos, no por las reglas que se pensaba que la gobernaban. ¿Es posible que la información viaje hacia atrás en el tiempo? Esta es una idea que, si fuera cierta, resultaría extraordinariamente útil. Se podría advertir al yo pasado sobre decisiones desafortunadas o revelar los números ganadores de la lotería. Sin embargo, en la experiencia cotidiana, esto simplemente no sucede. Las paradojas resultantes, como la famosa paradoja del abuelo, harían que la realidad fuera lógicamente insostenible. En nuestro universo macroscópico, el tiempo siempre parece fluir en una dirección inmutable, hacia adelante, del pasado al futuro. La idea de viajar hacia atrás en el tiempo o incluso simplemente comunicarse con el yo del pasado parece tan descabellada que se asume que no puede ser cierta. Entonces, ¿por qué en el nivel cuántico, la información parece estar haciendo precisamente esto? ¿Acaso no se ha notado que las partículas se comunican hacia atrás en el tiempo? Para comprenderlo, quizás sea necesario adentrarse en la extrañeza fundamental de la mecánica cuántica. Este es un efecto que, si se comprendiera y se pudiera aprovechar de alguna manera, podría algún día traer tecnologías revolucionarias, como la comunicación o el viaje más rápido que la luz. Pero incluso si no se puede aprovechar, ofrece una visión innegablemente extraña y fascinante del mundo invisible que nos rodea. A continuación, en Materia Oscura, se presentarán algunos experimentos del mundo real que son verdaderamente alucinantes en su naturaleza, revelando las profundas complejidades del reino cuántico. ¿A qué se refiere la afirmación de que las partículas viajan hacia atrás en el tiempo? Según todos los indicios, esto parece imposible en la escala macroscópica. En episodios anteriores, se ha mencionado que los objetos con masa requerirían energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo podría algo ir tan rápido, o de una manera tan peculiar, como para invertir la dirección habitual del tiempo y llegar a un destino no solo instantáneamente, sino incluso antes de partir? Ni siquiera la luz puede hacer eso, y es lo más rápido que se conoce en el universo. Sin embargo, esta regla de que nada viaja más rápido que la luz es mayormente cierta para el universo a escala macro, es decir, para todo lo que es significativamente más grande que un átomo. Pero el físico John Stewart Bell, en 1964, notó una excepción fundamental a esta regla cuando se trata de partículas cuánticamente entrelazadas. Para empezar, es crucial definir qué es una partícula cuánticamente entrelazada. En el reino de la física cuántica, es posible hacer que dos partículas interactúen de tal manera que se unan en un estado cuántico compartido, de modo que al medir una propiedad de una de las partículas, se obtiene información instantánea y precisa sobre la propiedad correspondiente de la otra, sin importar la distancia que la separe. Por ejemplo, si se sabe que las partículas originalmente tenían un momento angular total de 0 y se mide el momento angular de una de las partículas recién entrelazadas cuánticamente, se sabe instantáneamente que el momento angular de la otra partícula será exactamente el inverso, asegurando que el momento total siga siendo 0. Efectivamente, al medir una partícula, se pueden aprender cosas sobre la otra de forma inmediata.
Esto también funciona para otras propiedades fundamentales de las partículas, como la posición, la polarización o el spin. En la superficie, no hay nada demasiado extraño en esto, intuitivamente. Podría compararse a dos amigos que acuerdan de antemano quién pagará la cena. No importa lo lejos que vayan durante la noche o si se separan, cada uno sabe su parte del acuerdo. Así es como Albert Einstein pensaba que funcionaba. Las partículas ya contenían la información sobre sus propiedades, variables ocultas, que se revelaban al ser medidas. Solo que, según demostraron los experimentos, Einstein se equivocó en este punto. Porque, en realidad, las partículas entrelazadas no discutieron de antemano quién tendría qué propiedad. Y lo más extraño de todo es que ambas siguen poniéndose de acuerdo de todos modos, el 100% de las veces, sin importar lo lejos que estén. Esta es la esencia extraña del entrelazamiento cuántico y de la física cuántica en general. La intuición sugiere que las partículas tienen propiedades fijas y preexistentes. Sin embargo, experimentos alucinantes demuestran que las partículas solo tienen propiedades definidas cuando se detectan esas propiedades. Hasta ese momento, sus propiedades son vagas, existen en una superposición de posibilidades, y solo se basan en probabilidades definidas por una ecuación de onda cuántica. Esto desafía el sentido común. Mirar algo no debería ser lo que le da propiedades, ¿verdad? Según la física cuántica, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para observarlo, ¿hace ruido? La respuesta, sorprendentemente, no es necesariamente afirmativa en el contexto cuántico. Adentrémonos en el primer experimento alucinante, el experimento de Bell. Las matemáticas subyacentes son bastante complejas, pero el concepto es fundamental. El experimento fue conceptualizado por primera vez por John Stewart Bell, quien quería determinar si las partículas realmente poseían propiedades secretas y preexistentes que llevaban consigo las mencionadas variables ocultas, o si, en cambio, estaban inventando algo sobre la marcha en el momento de la medición. Bell notó un hecho matemático interesante sobre el spin de las partículas. Antes de continuar, es importante aclarar que el spin cuántico no es lo mismo que el spin de un objeto girando físicamente. De manera engañosa, el spin cuántico en realidad define si una partícula es influenciada, empujada o atraída por un campo magnético. El nombre no es lo más importante, pero sí es crucial señalar que estas partículas no están girando literalmente, por lo tanto, pueden tener diferentes valores de spin cuando se miden en casi cualquier dirección dada. Ahora, tomemos dos partículas cuánticamente entrelazadas y dispongámoslas de tal manera que su spin total sume cero entre ellas. Esto significa que si una partícula fuera atraída por un campo magnético en una dirección particular, la otra sería repelida por él en la misma magnitud a lo largo de esa misma dirección, con el entendimiento de que esta correlación no revela nada sobre su spin en otras direcciones. Una de las características clave del spin cuántico es que si se mide el spin de una partícula entrelazada en cualquier dirección dada, por ejemplo, arriba y abajo, tendrá un 50% de posibilidades de ser arriba y un 50% de posibilidades de ser abajo. Pero, una vez que se mide la otra partícula entrelazada, se tendrá un 100% de certeza de que tendrá el spin en la dirección opuesta a la primera partícula. Solo con este hecho, no hay forma de saber si las dos partículas ya conocían su spin de antemano o si, de alguna manera, lo están decidiendo en el momento y comunicándoselo instantáneamente entre sí una vez que se les hace la pregunta a través de la medición. Pero Bell, con una perspicacia brillante, notó algo crucial al plantear una pregunta inteligente. Si se midieran dos partículas cuánticamente entrelazadas desde dos direcciones seleccionadas al azar, ¿cuáles serían las probabilidades de que sus spines en esas diferentes direcciones coincidieran? Para formalizar esto, se define que en cualquier momento una partícula está girando hacia un detector, su spin es arriba, y en cualquier momento está girando lejos de un detector, su spin es abajo. ¿Cuáles son las probabilidades de que ambas partículas estén girando hacia arriba o girando hacia abajo cuando se prueben? ¿Y cuáles son las probabilidades de que sus spines contrasten? Se puede formalizar esto con un pequeño experimento conceptual. Aquí se tienen dos partículas entrelazadas con tres detectores capaces de leer su spin en diferentes direcciones. Si las partículas A y B se leen con el mismo detector, por ejemplo, el detector superior para ambas, entonces uno de sus spines será arriba y el otro será abajo porque están entrelazadas en un estado de suma cero. Esto es lo que se observó previamente. Sin embargo, si la partícula A se lee con el detector superior, mientras que la partícula B se lee con uno de los otros dos detectores, estas dos direcciones de spin no son opuestas directamente.
Por lo tanto, la partícula B tiene cierta flexibilidad en la dirección que toma su spin. La física cuántica afirma que las partículas están inventando sus atributos, sus valores de spin en direcciones no correlacionadas, sobre la marcha, en el momento de la medición. Así, una vez que se midió el spin de la partícula usando el detector superior, había un 50/50 de posibilidades de que el spin de la otra partícula, usando uno de los otros detectores, coincidiera o contrastara. Pero esta predicción no es lo que predijo la física clásica basada en variables ocultas. La física clásica, en cambio, afirmaría que las partículas llevan consigo información secreta preestablecida que define su spin en cualquier dirección dada. Así que para nuestras tres direcciones de prueba, cada partícula ya tendría un valor asignado. No lo estarían inventando sobre la marcha. Digamos hipotéticamente que la información oculta de las partículas entrelazadas indica, por ejemplo, arriba para la dirección 1, abajo para la dirección 2, y arriba para la dirección 3 de la partícula A, y consecuentemente, abajo, arriba, abajo para la partícula B, ya que B debe ser opuesta a A para cada una de esas direcciones individuales. Si se elige un detector aleatorio para la partícula A, por ejemplo, el detector 1, este nos dirá que A está girando hacia arriba. Ahora, si se selecciona un detector aleatorio para la partícula B, por ejemplo, el detector 2, este detector nos dará una lectura de arriba. Se puede mapear todos los resultados posibles de este proceso de selección aleatoria en un gráfico. Hay 9 resultados posibles si solo se midieran con dos detectores a la vez, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3. Para cada una de estas posibles selecciones, se tienen resultados de variables ocultas fijas que ya se conocen porque se definieron hipotéticamente antes. Se pueden rellenar estas posibilidades en una tabla. Si se detectan partículas usando el mismo detector en ambas, por ejemplo, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, se obtendrá un resultado contrastante porque están entrelazadas. Pero esos resultados no son los de interés para la prueba de Bell, ya que la física clásica y la cuántica están de acuerdo en ellos, por lo que se pueden eliminar. La pregunta clave es, ¿cuáles son las probabilidades de que dos detectores diferentes para las partículas A y B vean el mismo resultado, coincidan? ¿Y cuáles son las probabilidades de que difieran, contrasten? La física cuántica esperaba que fuera un 50/50, ya que las partículas están inventando sus valores sobre la marcha y no están limitadas por la regla opuesta en direcciones no correlacionadas. Sin embargo, en la tabla de variables ocultas de la física clásica, los resultados contrastantes solo ocurren, por ejemplo, 1/3 de las veces, si se usan tres direcciones equidistantes. Las otras veces, ambos espines son arriba o ambos son abajo. Si se realiza esto muchas veces, asignando diferentes direcciones cada vez e ignorando las excepciones donde los espines de las partículas son todos idénticos o todos opuestos, una vez que se realizan los cálculos complejos, lo importante a extraer de todo esto es que, según las matemáticas, la física clásica predice un resultado coincidente el 55% de las veces, mientras que la física cuántica sigue prediciendo simplemente el 50%. Esta pequeña diferencia porcentual fue la clave. Al entrelazar cuánticamente las partículas y ejecutar esta prueba una y otra vez, se podía ver qué porcentaje era el correcto. Y resultó que la ganadora fue la física cuántica. Las partículas, al parecer, estaban inventando sus resultados de spin sobre la marcha en el momento de la medición. Lo cual es profundamente inquietante porque no solo pone en tela de juicio nuestras percepciones de la realidad misma, sino que también significa que en el momento en que una partícula decidía el resultado de su spin, su compañera cuánticamente entrelazada sabía instantáneamente que esa decisión había ocurrido. Se podrían probar ambas partículas a la vez, sin importar la distancia, y el mismo resultado correlacionado se obtendría. De alguna manera, la información había viajado de una partícula a la otra en un instante, mucho más rápido que la propia luz. Así que ya estaba ocurriendo algo extraño aquí. Este resultado refutó las predicciones de Einstein sobre las variables ocultas y demostró que parte de la información sí parece ir más rápido que la luz. Pero se puede ir un paso más allá y hacer que la información parezca retroceder en el tiempo. Existe otro experimento conocido como la prueba de elección retardada. Su propósito principal era explorar la naturaleza fundamental de la luz, si era una onda o una partícula, y averiguar cuándo, si es que lo hacía, decidía ser una u otra. Experimentos anteriores, como el de la doble rendija,
habían arrojado resultados mixtos. A veces, la luz se comportaba como una onda, creando patrones de interferencia en los detectores que solo podían ocurrir si una onda interfería consigo misma al pasar por dos aberturas simultáneamente. Pero a veces se comportaba como una partícula, golpeando un único punto en un detector. Pero lo más desconcertante de todo era que parecía cambiar su comportamiento dependiendo de si su trayectoria a través del espacio era observada o no. Si la luz podía atravesar múltiples caminos y nadie observaba por cuál lo hacía, la luz simplemente atravesaba ambos como una onda. Pero si se observaba su camino, atravesaba solo uno como una partícula. Este resultado era lo suficientemente desconcertante por sí solo. Sin embargo, en 2006, varios científicos, como el equipo de Ronald Anson, dieron un paso más allá al hacer una pregunta intrigante. ¿Qué pasaría si se intentara observar la luz después de que ya hubiera elegido un camino o se hubiera comportado de cierta manera? Consideremos este experimento. Un solo fotón es enviado a un divisor de haz, un espejo semitransparente, con un 50% de posibilidades de que se le permita seguir su camino por la trayectoria 1 o de que se refleje hacia arriba por la trayectoria 2. Una vez en cualquiera de las trayectorias, el fotón rebota en espejos que lo redirigen, y ambas trayectorias vuelven a converger en un punto donde se inserta un segundo divisor de haz. Una vez más, el fotón tiene un 50% de posibilidades de ir en cualquier dirección, con la misma probabilidad de llegar a uno de los dos detectores finales. Si la luz fuera solo una partícula, enviar un solo fotón a este experimento daría una probabilidad igual de que llegara a un detector o al otro. No se podría saber por qué camino fue, ya que los dos divisores de haz lo hacen imposible de determinar, pero se podría ver dónde terminó. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en realidad. Cuando el segundo divisor de haz está presente, la luz produce un patrón de interferencia, lo que indica inequívocamente que el fotón único siguió ambos caminos a la vez, interfiriendo finalmente consigo mismo antes de pasar a ambos detectores. Esto parece una fuerte evidencia de que la luz es una onda. Ciertamente se comporta como tal aquí. Pero, ¿qué sucede si se quita el segundo divisor de haz? De repente, al eliminar el divisor, se sabe por qué camino viajó la luz. Si la luz llega al detector superior, debe haber llegado por el camino 1. Si llega al detector lateral, debe haber llegado por el camino 2. Y algo de este conocimiento aparente parece afectar a la luz. Deja de seguir ambos caminos, y de repente, cada fotón solo llega a un detector, comportándose como una partícula. Aquí viene la pregunta crucial de la elección retardada. ¿Qué sucede si se inserta el divisor de haz después de que el fotón ya ha comenzado por una o ambas rutas? La prueba se llama elección retardada precisamente porque se retrasa la elección de cómo se pretende detectar exactamente el fotón, ya sea conociendo su camino o haciéndolo ambiguo para el observador. ¿Qué le sucede a la luz en esta situación? Lo que sucede es algo verdaderamente extraño. Cuando se realizó este experimento, se ejecutó varias veces, insertando o no el divisor de haz al azar, pero crucialmente, siempre después de que el fotón ya había entrado en una o ambas trayectorias. Y, sin embargo, los resultados fueron inequívocos. Si el divisor de haz estaba presente, el fotón, de repente y aparentemente de forma retroactiva, dejaba de elegir una trayectoria única y se comportaba como una onda. Si se retiraba el divisor de haz, el fotón aparentemente sabía que sería detectado más tarde y elegía una trayectoria específica para adaptarse, comportándose como una partícula. De alguna manera, el hecho de que el divisor de haz fuera añadido o quitado en el futuro cambiaba lo que el fotón hacía en el pasado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es realmente cierto que las partículas de alguna manera vieron el futuro? ¿El experimento hizo que se enviara información al pasado? ¿O hay algún otro principio en juego aquí que explica todo esto, que da cuenta de la transmisión instantánea de información entre partículas cuánticas entrelazadas y permite que sea perfectamente racional que la luz pueda viajar por un camino o por ambos al mismo tiempo? Personalmente, la inclinación de los científicos es a pensar que esto último es más probable, que hay un principio subyacente que aún no se comprende completamente. Claramente, la comprensión actual de lo que está sucediendo aquí es limitada. Pero hay que admitir que si no se comprende por completo lo que está ocurriendo, no hay nada que diga que la causalidad, tal como se la entiende, no se está ignorando a un nivel fundamental. De alguna manera, quizás a nivel cuántico, el tiempo es realmente más fluido y menos lineal de lo que es en el universo macroscópico. Tal vez el espacio y el tiempo simplemente no se aplican de la misma manera en esas escalas diminutas. Y tal vez algún día,
Alguien será capaz de proponer una teoría unificadora que permita que todos estos fenómenos extraños finalmente tengan sentido. Hasta entonces, solo queda seguir haciendo la misma pregunta. ¿Puede la información viajar hacia atrás en el tiempo? Hasta entonces, solo habrá que estar de acuerdo en una cosa: la física cuántica es intrínsecamente extraña. Gracias por acompañarnos. Si este análisis ha sido de su interés, se invita a dar un me gusta y a suscribirse a Materia Oscura para no perderse futuras exploraciones sobre el universo y sus misterios. Hasta la próxima.